Mis manos, Dios mío, mis manos. El frío que ascendía por mis venas era un heraldo gélido, una advertencia inconfundible. Lo sentí al despertar esta mañana. Ese escalofrío que no era del ambiente, sino de dentro, de las profundidades de mi ser. El hielo se extendía desde las puntas de mis dedos, reptando lentamente por mis brazos. Ahora, aquí en el gran salón, frente a la mirada enloquecida de Sofía, el terror era un nudo helado en mi garganta. Tenía apenas unos minutos, quizás menos. La maldición estaba activada, alimentada por el torbellino de emociones a mi alrededor, por la desesperación de Carlos, por la rabia ciega de su tía. Estoy muriendo, dije, mi voz apenas un susurro que luchaba contra el creciente temblor. Di un paso al frente, sintiendo la mano protectora de Carlos en mi espalda, pero lo ignoré. Tenía que hacerlo, aunque el aire a mi alrededor parecía solidificarse en un muro de hielo. Mis ojos se clavaron en los de Sofía, que danzaban con una mezcla de furia y un dolor tan antiguo que casi lo sentía quemar. Y podría odiarte por ello. Continué, sintiendo cómo el frío se acercaba a mi corazón, amenazando con apagarlo. Podría rogarle a Carlos que te ejecute, que te haga sufrir como has hecho sufrir a otros. Pero eso es lo que esperas, ¿no? Eso es lo que crees que hace el amor. Destruye, toma, no deja más que dolor. ¿Cómo había llegado a este punto? Yo, María, una simple muchacha de pueblo vendida como ganado, ahora enfrentando a una hechicera afligida por amor, mientras la muerte me lamía los talones. Era tan absurdo, tan increíble. Recuerdo el día que llegué a este castillo, un lugar imponente de piedra oscura en la meseta de la Mancha, casi tan frío como el que sentía ahora. La carroza traqueteaba por el sendero, y yo no podía dejar de repasar las historias. El rey Carlos, un monstruo que había enterrado a 5 novias en 3 años sin derramar una lágrima. El corazón me latía con un ritmo febril, un tambor de guerra en mi pecho, mientras mis dedos rozaban la empuñadura del cuchillo que llevaba escondido en el muslo. Una daga que había atado allí con mis propias manos, ignorando las miradas de compasión y los rezos susurrados de las sirvientas que me vestían. Me habían maquillado los labios de rojo, perfilado los ojos con carbón, trenzado mi cabello oscuro con pequeñas perlas que atrapaban la luz, haciéndome hermosa para un rey que, según decían, destruía todo lo bello. Esa noche de bodas, la ceremonia había sido rápida, fría, casi clínica. La suma sacerdotisa, una mujer de expresión grave, apenas había susurrado las palabras del rito de unión, con las manos temblorosas. Yo, por mi parte, llevaba un vestido blanco, tradicional para las bodas reales, y forzaba una sonrisa para la corte reunida, aunque por dentro mis costillas apenas podían contener el martilleo de mi corazón. Solo había vislumbrado fragmentos del rey durante todo el proceso. Una silueta alta y rígida a mi lado, hombros anchos y tensos. Su rostro había estado oculto por la máscara ceremonial que exigía la tradición durante el ritual. Pude ver la línea dura de su mandíbula, la tensión en sus músculos, el brillo de su cabello oscuro, pero sus rasgos completos seguían siendo un misterio para mí. Ni una sola vez me había mirado a los ojos durante los votos. La corte observaba en silencio, una mezcla de piedad y miedo en sus miradas. Nadie nos felicitó después. Simplemente se dispersaron como dolientes abandonando un funeral, dejando una atmósfera sombría y pesada. Me sentí como una víctima en una jaula, expuesta en la alcoba real, con el camisón de seda pegándose obscenamente a mi cuerpo. Mis dedos, aferrados a la daga bajo la tela, eran mi único consuelo helado.
Buscaba rastros de sangre, de violencia, algo que gritara, aquí hubo un asesinato. Pero la habitación era pulcra, impecable. ¿Y si las novias morían simplemente envenenadas, sin marcas, sin lucha? Los rumores hablaban de que simplemente sus corazones se detenían. Luego, escuché sus pasos en el corredor, medidos, pausados, el clic de la cerradura, y la puerta se abrió. El rey Carlos entró y mi respiración se enganchó en mi garganta. Aquí, a la luz de las velas de su habitación privada, finalmente pude verlo con claridad, y no era para nada lo que había imaginado. Las historias lo pintaban como un monstruo. Algunos decían literalmente que se convertía en bestia bajo la luna llena, que sus ojos brillaban rojos cuando se enfadaba. Pero el hombre que ahora estaba frente a mí era devastadora, terriblemente humano. Joven, 26 años como mucho, solo un puñado más que yo. Alto y esbelto, con el tipo de complexión que hablaba de una fuerza controlada, no de brutalidad. Su cabello oscuro caía sobre su cuello, ligeramente despeinado, como si hubiera pasado las manos por él 1000 veces. Rasgos afilados, pómulos altos, una mandíbula fuerte, una boca que podría haber sido sensual si no estuviera marcada por una línea tan sombría, y sus ojos, verde bosque, hundidos por un agotamiento tan profundo que parecía esculpido en sus huesos. Llevaba ropa negra sencilla, nada de la parafernalia formal de la ceremonia. Sin corona, sin joyas, solo un hombre que parecía no haber dormido en semanas. En otra vida, otra situación, María, en ese momento, quizás, habría sentido ese aleteo de atracción que surge al encontrarse con una belleza inesperada. Pero el terror tenía la costumbre de ahogar todo lo demás. Sus ojos verdes encontraron los míos al otro lado de la habitación, y vi algo parpadear en ellos. No deseo ni siquiera interés, solo un cansancio profundo que hizo flaquear mi ira. No deberías estar aquí, dijo en voz baja. Su voz era áspera, deshabituada a la dulzura. No te pedí. De todas las cosas para las que me había preparado, esa no era una. ¿Soy tu esposa?, le pregunté, mi barbilla levantada en desafío. Eres una muchacha. El consejo me vendió sin mi consentimiento. Dio unos pasos más adentro, cerrando la puerta tras de sí, pero sin poner el pestillo. El gesto me pareció deliberado, una salida abierta. Hacen esto cada pocos meses, continuó, su voz cargada de frustración. Encuentran a la hija de algún noble o a la sobrina de algún comerciante, arreglan los papeles y me presentan una novia que nunca quise, como si repetir el mismo horror pudiera, de alguna manera, producir resultados diferentes. Mi mente, pese al miedo, empezó a analizar. ¿No querías casarte conmigo?, pregunté, la sorpresa superando a mi terror. No quiero casarme con nadie. Las palabras salieron duras, casi enfadadas. He intentado detener estas farsas durante un año, pero el consejo insiste en que necesitan alianzas, necesitan un heredero, necesitan... Se interrumpió apretando la mandíbula. No importa, estás aquí y necesitas entender lo que eso significa. Sé lo que significa, dije levantando mi barbilla. Soy la novia número 6, vas a matarme. Algo que parecía dolor cruzó su rostro. No, no, yo no las mato. Carlos se movió hacia el escritorio, se sirvió una bebida de un decantador de cristal con manos que no estaban del todo firmes. Algo más lo hace, algo que no puedo ver ni combatir. Se marchitan, se vuelven más débiles, más frías. Luego sus corazones simplemente se detienen. Bebió, el movimiento brusco y amargo. He intentado de todo. Contraté a cada mago del reino,
Consulté a eruditos, traje sanadores de todo el continente. Nadie puede identificar qué las está matando. Ninguna maldición aparece bajo examen, ningún veneno en su sangre. Simplemente mueren. Y yo, su voz se quebró. Las entierro y pido disculpas a cadáveres que no pueden oírme. Lo miré fijamente. Si sabes que van a morir, dije lentamente, ¿por qué sigues aceptando novias? Su risa fue amarga. El consejo me obliga, lo arreglan todo, firman los contratos antes incluso de que yo sepa que se ha seleccionado una novia. Cuando me entero, ya está hecho. La muchacha ya está en camino. Se giró para mirarme, y la furia en sus ojos no estaba dirigida a mí, estaba dirigida hacia adentro. Una vez intenté negarme. Amenazaron con declararme no apto para gobernar. Dijeron que un rey que no puede proporcionar un heredero es un rey que ha fallado en su deber. Así que las dejas morir. Intenté desesperadamente salvarlas y fallé cada vez. Se volvió, y su voz se volvió hueca. Conozco cada detalle, sus flores favoritas, sus miedos, las últimas palabras que pronunciaron antes de no despertar nunca más. Tengo pesadillas con ellas todas las noches, si es que consigo dormir. Tenía la garganta apretada. Había pasado 3 días preparándome para enfrentarme a un monstruo. En cambio, había encontrado a un hombre atrapado en su propio infierno personal, obligado a ver morir a la gente y culpado por asesinatos que no cometía. No eres lo que esperaba. Solté, y de inmediato quise retractarme. Carlos levantó ligeramente una ceja. ¿Qué esperabas? ¿Un monstruo? La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Los rumores. Dicen que eres cruel, peligroso, que... Me callé, el calor invadiéndome las mejillas. Me desafió. Que me convierto en una bestia, que veo sangre, que disfruto viendo morir a mis novias. Su voz no contenía ira, solo una resignación cansada. Las he oído todas. No quise decir, los rumores tienen razón a medias. Carlos dejó su vaso con un golpe seco. Soy cruel, María, pero no de la manera que ellos creen. He ejecutado a traidores sin piedad. Aplasté rebeliones antes de que pudieran echar raíces. Ordené ataques contra territorios enemigos que mataron a civiles junto con soldados. Me miró directamente. No soy un hombre bueno. Soy el rey que este reino roto necesitaba después de que la debilidad de mi padre casi nos destruyera. Tomo decisiones difíciles y vivo con las consecuencias. Pero no asesino a mujeres inocentes mientras duermen. Y no quiero que tú mueras. La convicción en su voz hizo que algo se moviera en mi pecho. ¿Entonces qué quieres?, pregunté. Carlos permaneció en silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz se había suavizado. Quiero que sobrevivas esta noche. Mañana te enviaré lejos con suficiente oro para empezar de nuevo donde elijas. En algún lugar lejos de aquí, donde lo que esté matando a mis novias no pueda alcanzarte. El contrato matrimonial. Lo disolveré, reclamaré que no fue consumado. El consejo estará furioso, pero lo aceptarán eventualmente. Se movió hacia la puerta. Dormiré en mi estudio esta noche. Tú quédate aquí. Cierra la puerta con llave si te sientes más segura. Por la mañana serás libre. Se iba. De verdad, se marchaba, dándome la habitación, la seguridad, la elección. Mi mente daba vueltas. Se suponía que la noche no iría así. Se suponía que yo debía luchar o huir o morir. Espera, me oí decir. Carlos se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. No se giró de inmediato, pero sus hombros se tensaron como si se estuviera preparando. Cuando finalmente me miró,
Algo parpadeó en esos ojos verdes. Esperanza, quizás, o anhelo rápidamente enterrado, como si hubiera querido que lo detuviera, pero no se hubiera atrevido a pedirlo. ¿Sí? Su voz era cuidadosamente neutra. Mi corazón martilleaba. Debería dejarlo ir, debería aceptar la escapatoria que me ofrecía y correr lo más lejos posible de este lugar maldito. Pero algo en su postura derrotada, el peso del dolor que llevaba, la forma en que me miraba ahora como si estuviera memorizando mi rostro, todo me hizo dudar. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Cuánto tiempo suelen sobrevivir las novias antes de que empiecen a desvanecerse? Sus hombros se tensaron. Unos días, a veces una semana. La más larga duró 2 semanas. ¿Y dices que has investigado, que has intentado encontrar respuestas obsesivamente? Tengo una biblioteca entera de investigación en mi estudio. Cada texto sobre maldiciones, magia oscura, aflicciones sobrenaturales que pude encontrar. He pasado 3 años tratando de entender qué las está matando. ¿Has considerado, dije con cautela, que quizás necesites un tipo de ayuda diferente? Alguien que no sea un mago o un erudito. Ahora sí se giró, con la confusión cruzándole el rostro. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo. Soy buena resolviendo acertijos, encontrando patrones que otros pasan por alto. Mi padre solía decir que tenía una mente para los misterios. Era cierto. Antes de que mis padres murieran, antes de que mi tío José lo vendiera todo, incluyéndome a mí, pasaba horas absorta en los expedientes de mi padre. Él había sido magistrado, y a mí me encantaba ayudarle a desenredar disputas complicadas. Déjame ver tu investigación. Quizás unos ojos nuevos vean algo que has pasado por alto. María, deberías huir de este lugar, no ofrecerte a... Ya estoy aquí, lo interrumpí, ya casada contigo, al menos en el papel, y si me voy esta noche, el consejo simplemente te buscará otra novia en unos meses. Alguien más morirá. Lo miré a los ojos. Pero si resolvemos esto, si descubrimos qué las está matando, quizás podamos romperlo. Salvar a la próxima muchacha. Salvarlas a todas. Carlos me miró como si no pudiera creer lo que oía. ¿Quieres ayudarme? Quiero detener esto. Corregí. Algo cambió en su expresión. La sorpresa dio paso a la esperanza, rápidamente reprimida. Si te quedas, te arriesgas a morir. Me arriesgo de todas formas. Enderecé mis hombros. Además, me niego a ser una víctima pasiva. Si algo viene a matarme, prefiero verlo venir. Un fantasma de sonrisa tocó la boca de Carlos, apenas perceptible, y luego se desvaneció. Eres muy valiente o muy insensata. Probablemente ambas cosas. Miré mi camisón, de repente consciente de lo ridículo que resultaba. Pero voy a necesitar ropa de verdad si vamos a trabajar esta noche. No puedo pensar con esto puesto. Esa media sonrisa regresó, demorándose un poco más esta vez. Transformó su rostro, suavizando las líneas duras. Hay habitaciones de invitados 2 puertas más allá. El guardarropa de la reina anterior, está guardado allí. Eres bienvenida a lo que te quede. Gracias. Carlos asintió, luego pareció dudar. María, aún podrías irte. Hablo en serio, no me debes nada. Pensé en ello, en empezar de nuevo en un lugar seguro, viviendo una vida tranquila, preguntándome para siempre si otra muchacha había muerto en mi lugar. Lo sé, dije en voz baja, pero me quedo de todos modos. Sus ojos me sostuvieron la mirada por un largo momento, buscando algo. Lo que encontró pareció satisfacerlo, porque asintió una vez y se fue, cerrando la puerta tras de sí. Exhalé lentamente.
mi pulso aún acelerado. Acababa de ofrecerme a quedarme en un castillo maldito con un rey que había enterrado a 5 esposas. Debería estar aterrada. En cambio, por primera vez desde que mi tío José me había vendido, sentí algo más, un propósito. Aquí debo hacer una pausa, un momento para mí, para reflexionar sobre lo absurdo de todo esto. ¿De verdad era yo, María, la misma que hace unos años soñaba con ser una erudita y pasar mis días entre libros, ahora en medio de una conspiración de la realeza, salvando la vida de un rey maldito? Era una locura, una pura y rotunda locura. Mi padre, que en paz descanse, solía decir que la vida te lanza bolas curvas cuando menos te lo esperas. Pero esto no era una bola curva. Era una tormenta de granizo en medio del desierto. Y yo me sentía por primera vez en años, curiosamente viva, con el corazón latiendo por algo más que miedo. Quizás la locura era contagiosa, o tal vez, solo tal vez, esta era la única forma en que una persona como yo podía encontrar su lugar en este mundo. Es raro, ¿no? Pensar que la muerte inminente podría ser un catalizador para la vida. Pero aquí estaba yo, y la historia aún no había terminado. Dejé el cuchillo en la mesita de noche y fui a buscar ropa que no me hiciera sentir como un sacrificio. La habitación de invitados olía a lavanda y desuso, pero me daba una extraña sensación de hogar temporal. Encontré el armario justo donde Carlos había dicho, una enorme pieza de roble llena de vestidos que habían pertenecido a su madre. La difunta reina Helena había muerto hace 3 años en el mismo ataque que había cobrado la vida del rey. Pasé los dedos por las telas, optando por un sencillo vestido de lana en azul oscuro. Me quedaba lo suficientemente bien, aunque tuve que ceñirme la cintura con un cinturón. Trencé mi cabello de forma práctica, me lavé el maquillaje ceremonial y me sentí infinitamente más yo misma. Cuando regresé a la alcoba de Carlos, lo encontré en su escritorio, rodeado de papeles. Había encendido más velas, bañando la habitación en una luz más cálida. También se había cambiado, trocando su ropa formal por una sencilla camisa de lino con las mangas remangadas hasta los codos. Intenté no notar el músculo magro de sus antebrazos, la forma en que la luz de las velas se reflejaba en su cabello oscuro. Intenté no pensar en lo diferente que se veía del monstruo que había imaginado, en cómo sus manos, que supuestamente aplastaban rebeliones sin piedad, se movían con cuidadosa precisión mientras clasificaba documentos. ¿Mejor?, preguntó sin levantar la vista. Mucho. Me acerqué al escritorio, la curiosidad superando la precaución. ¿Qué lees? Línea de tiempo de muertes. Señaló un gráfico cubierto de escritura pulcra, intentando encontrar patrones. Todas murieron a las 2 semanas de la boda, pero la tasa de deterioro variaba. Serafina duró 4 días. Beatriz llegó a 13. Pensé que quizás estaba conectado a sus linajes, o su nivel de sensibilidad mágica, o incluso lo que comían, pero no encuentro ninguna coherencia. Me incliné más estudiando el gráfico. Su caligrafía era sorprendentemente elegante, cada entrada meticulosamente detallada. Fechas, síntomas, factores ambientales. Había sido exhaustivo hasta la obsesión. ¿Y los factores emocionales?, pregunté. Carlos levantó la vista. ¿A qué te refieres? Bueno, dijiste que se marchitaban, que se volvían más débiles, más frías. Eso suena casi como... Dudé, insegura de cómo expresarlo, como si algo las estuviera drenando. Fuerza vital, quizás. ¿Y si no se trata de linajes o magia, sino de sentimientos? ¿Sentimientos?, repitió, escéptico. Piénsalo. Eran matrimonios arreglados, alianzas políticas.
Las novias probablemente vinieron aquí esperando. Me callé, el calor subiéndome a las mejillas. Esperando cumplir con su deber. Carlos terminó en voz baja. Ser esposas de verdad, no solo de nombre. Exacto. Entonces, habrían estado intentando conectar contigo emocional y físicamente. ¿Y si esa conexión es lo que desencadena la maldición? Se quedó en silencio por un momento, procesando. Luego el color se le subió por el cuello. Una vergüenza real, haciéndolo parecer más joven, casi aniñado. Eso explicaría por qué el deterioro comienza inmediatamente después de la noche de bodas. ¿Comienza inmediatamente? Carlos sacó otro documento, sin mirarme a los ojos mientras lo hojeaba. Serafina se quejó de fatiga la mañana después de la boda. Manos frías. Hizo una pausa y luego me miró, y nuestras miradas se encontraron y se sostuvieron. Margot desarrolló los mismos síntomas en 12 horas. Clara tardó 2 días, pero se cayó, aún mirándome, realmente mirándome, como si me viera correctamente por primera vez, captando la forma en que la luz de las velas atrapaba mi cabello oscuro, la inteligencia en mis ojos, la forma en que me había inclinado atentamente mientras trabajábamos. El momento se extendió entre nosotros, cargado con algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Mi respiración se enganchó. Necesitaba romper lo que fuera esto antes de que se volviera peligroso. Entonces, pregunté, ¿qué pasa con Clara? Carlos parpadeó, pareciendo sacudirse de lo que lo había tenido momentáneamente. Volvió a mirar las notas, pero noté el leve rubor que le coloreaba las mejillas de nuevo. Ella se mantuvo a sí misma esa primera noche. Apenas me habló. Y Beatriz, la que duró más. Ella me odiaba, dijo simplemente. Dejó muy claro que la habían obligado a casarse y que no quería nada conmigo. Pasamos la primera semana apenas hablando. Levantó la vista, comprendiendo. Ella solo empezó a mostrar síntomas después de que habíamos empezado a hablar, a encontrar puntos en común. Mi pulso se aceleró. Entonces, ¿y si la maldición no mata basándose en el tiempo? ¿Y si se alimenta de las emociones en desarrollo? Cuanto más te acercas a alguien, más fuerte se vuelve. Carlos me miró fijamente, la comprensión asomando en sus ojos. Por eso sigues sana. No hemos. Hizo un vago gesto entre nosotros. La consumación de la noche de bodas. Las otras intentaron cumplir con sus deberes, pero nosotros solo hemos estado hablando. El calor invadió mis mejillas al comprender la implicación. Estaban discutiendo la intimidad como si fuera una variable clínica en un experimento. Pero la conciencia entre nosotros de repente se sintió cargada. Así que la conexión física lo desencadena. No solo física, también emocional. Su voz se había vuelto ligeramente más áspera. Estaban intentando construir algo conmigo, un matrimonio, una alianza, abriéndose a, me miró, a la posibilidad, lo que significa que investigar esto juntos va a ser peligroso. Cuanto más tiempo pasemos juntos, más riesgo corremos de activar la maldición, concluyó. Apretó la mandíbula y desvió la mirada deliberadamente, poniendo distancia entre nuestras miradas. Entonces deberías irte esta noche. Te daré el oro, arreglaré una escolta. No, me sorprendí con la firmeza de mi tono. Si la maldición se alimenta de la conexión, entonces solo tenemos que tener cuidado. Mantener nuestra distancia emocionalmente. Esto puede ser una relación de trabajo, nada más. María, no me voy, dije con vehemencia. Tenemos una pista ahora, algo concreto que investigar. Si podemos identificar la maldición, quizás podamos romperla.
Carlos pareció querer discutir, pero algo en mi expresión lo detuvo. Eres notablemente terca. Eso me han dicho. Acerqué una silla, poniendo el escritorio entre nosotros, una barrera física que se sentía necesaria. Ahora, muéstrame todo lo que encontraste sobre maldiciones que agotan la fuerza vital y averigüemos quién querría hacerte esto. Por un momento, pensé que se negaría. Luego, exhaló lentamente y sacó un diario encuadernado en cuero. La lista de personas que podrían desearme muerto es, desafortunadamente, larga. Hice muchos enemigos consolidando el poder después de la muerte de mis padres. Entonces, empecemos por ahí. Acepté el diario, con cuidado de que nuestros dedos no se rozaran. Háblame de tus enemigos. Y así trabajamos. Las horas se mezclaban mientras nos sumergíamos en la investigación. Carlos me guió a través del panorama político, los nobles que se habían resentido por sus reformas, los territorios que había anexado, las rebeliones que había aplastado. Tomé notas, hice preguntas, construí mapas mentales de relaciones y rencores. Aprendí que Carlos había heredado un reino al borde del colapso. Su padre, el rey Alfonso, había sido querido, pero débil, demasiado confiado, demasiado fácilmente manipulado por su consejo. Cuando los enemigos atacaron, matando tanto al rey como a la reina en un ataque coordinado, habían esperado que el joven príncipe fuera igual de maleable. En cambio, obtuvieron a Carlos, quien había tomado el poder a los 23 años y había pasado el año siguiente eliminando sistemáticamente las amenazas, ejecutando traidores, despojando a nobles corruptos de sus títulos y reconstruyendo las defensas del reino con una eficiencia despiadada. Me llamaron cruel porque no seguí el enfoque de mi padre, dijo Carlos, recostándose en su silla. Era bien pasada la medianoche. Las velas ardían bajas. Pero la dulzura de mi padre lo mató. Casi destruyó el reino en el proceso. ¿Te arrepientes?, pregunté. ¿De ser duro en lugar de amable? Me arrepiento de que fuera necesario. Se frotó los ojos, el agotamiento evidente en cada línea de su cuerpo. Me arrepiento de que tuve que convertirme en alguien capaz de ordenar ejecuciones y dormir profundamente después. Pero no me arrepiento de haber salvado el reino. Eso es honesto. Al menos lo intento. Su mirada encontró la mía al otro lado del escritorio. Me preguntaste antes qué quería. La verdad es que quiero dejar de fingir. Dejar de interpretar el papel del rey perfecto, el gobernante diplomático, el hombre que tiene todo bajo control. Estoy cansado de fingir. La vulnerabilidad cruda en su voz me apretó el pecho. Entonces no finjas. Conmigo, al menos. Eso sería peligroso, María. Todo en esta situación es peligroso. Lo miré a los ojos. Pero si vamos a trabajar juntos, necesitamos honestidad. Así que sí, sé tú mismo. Incluso si tú mismo es cruel a veces. Sus cejas se alzaron ligeramente. Sorpresa quizás, o alivio. Tú no eres lo que esperaba, tampoco tú. Mantuvimos la mirada por un momento demasiado largo. Sentí algo agitarse en mi pecho. El comienzo de la curiosidad, de querer entender a este hombre complicado. Sería tan fácil. No podía permitírmelo. Fui la primera en desviar la mirada, rompiendo deliberadamente lo que se estaba gestando entre nosotros. Deberíamos establecer reglas, dije, mi voz más firme de lo que me sentía, para trabajar juntos. No más preguntas personales a menos que sean relevantes para la investigación. No más tiempo a solas innecesario. ¿Y nosotros? Me obligué a mirarlo a los ojos de nuevo, necesitando que entendiera. No podemos permitir que esto se convierta en algo más de lo que es, una alianza temporal, porque si lo hacemos, la maldición gana.
La expresión de Carlos se estremeció. La calidez de hace unos momentos desapareció detrás de esa máscara controlada que también llevaba. Tienes razón. Se puso de pie, poniendo distancia física entre nosotros. Es tarde. Deberías dormir. ¿Y tú? No duermo mucho estos días. Se dirigió hacia la puerta del estudio, su postura rígida. Estaré al lado si necesitas algo. La cama es tuya. Carlos, dije, deteniéndolo. Cuando hizo una pausa pero no se giró, continué en voz baja. Gracias por ser honesto conmigo, por no ser lo que los rumores decían. Sus hombros se tensaron, y por un momento pensé que podría volverse. Dale tiempo. Podrías cambiar de opinión sobre eso. Luego se fue, dejándome sola en la cama demasiado grande, mi mente dando vueltas con teorías de maldiciones y planes a medio formar. Pero cuando finalmente me quedé dormida horas antes del amanecer, dormí profundamente, sin sueños. Por primera vez en años, las pesadillas que solían acosarme no aparecieron. Yo no sabía que en su estudio, Carlos también se había quedado dormido por fin, la cabeza apoyada en sus brazos, rodeado de investigación, que por primera vez desde la muerte de sus padres había encontrado unas horas de paz. Ambos dormiríamos toda la noche, seguros en la proximidad del otro, sin darnos cuenta de que la maldición ya los estaba estudiando, esperando. Me desperté con la luz del sol entrando por unas ventanas desconocidas y un momento de pánico puro antes de que la memoria regresara. La boda, el rey, la investigación. Me incorporé, haciendo un balance. Aún vestida, aún viva, aún en la alcoba de Carlos, aún potencialmente maldita, aunque me sentía bien. Sin fatiga, sin frío. Si acaso me sentía más descansada que en meses. Un suave golpe precedió a la apertura de la puerta. Entró una mujer, mayor, curtida por la vida, con ojos amables y un aire de no nonsense. Buenos días, Su Majestad. Soy Elena, la jefa de la casa. Su Majestad me pidió que me asegurara de que tuviera todo lo que necesita. Su Majestad. El título me parecía absurdo. Yo era una muchacha vendida que jugaba a ser reina, pero sonreí. Gracias, Elena. Estoy bien. Carlos, ¿el rey está despierto? Está en su estudio. La expresión de Elena se suavizó. Me pidió que le dijera que el desayuno está puesto en el solarium y que se unirá a usted cuando esté lista. Además, dudó, es bueno ver a alguien sobrevivir la noche. Estábamos preocupados. Planeo sobrevivir más de una noche, dije con firmeza. La sonrisa de Elena fue genuina. Espero que sí, Su Majestad. De verdad. Después de que Elena se fue, me lavé y trencé el cabello, preparándome para el segundo día de esta extraña nueva existencia. El solarium era una habitación bañada por el sol con vistas a los jardines. El desayuno era elaborado. Me serví pan y fruta, estudiando la vista. Los jardines de abajo eran hermosos pero inquietantes, llenos de flores en agrupaciones deliberadas. 5 secciones distintas, cada una con diferentes floraciones. Mi respiración se enganchó al comprender. El jardín de la memoria. La voz de Carlos llegó desde detrás de mí. Me giré para encontrarlo en el umbral, con un aspecto de alguna manera más agotado que anoche, a pesar del sueño. Planté flores para cada una de ellas. Parecía inadecuado, pero era algo. Mi garganta se apretó. Se movió para servirse café, sus movimientos rígidos. ¿Cómo te sientes? Bien, sorprendentemente bien, de hecho. Lo estudié. Te ves fatal. Una risa ahogada se le escapó. La mayoría de la gente no le dice eso a un rey. La mayoría de la gente no está casada con uno. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y el calor inundó mis mejillas.
Quiero decir, ya sabes a lo que me refiero. Pero ahora había algo cálido en sus ojos, un toque de diversión suavizando el agotamiento. Y tienes razón, me siento fatal. Apenas dormí. Pero dormiste. Te oí ir al estudio durante 1 hora quizás. Se tomó un sorbo de café. Las pesadillas regresaron. Recordé mi propio sueño sin sueños, tan inusual para mí. Yo dormí bien, mejor que en años, de hecho. Carlos frunció el ceño. Eso es inesperado. ¿Sueles tener problemas para dormir? Desde que mis padres murieron. Sí. No tenía intención de compartir eso, pero las palabras se escaparon de todos modos. Pesadillas. La mayoría de las noches solo consigo unas pocas horas. Algo cambió en su expresión. Yo también tengo insomnio desde la muerte de mis padres. La mayoría de las noches no duermo en absoluto. Nos miramos, la coincidencia flotando entre nosotros. Mi mente se aceleró. ¿Y si eso está relacionado con la maldición? Quiero decir, ¿y si? Un golpe seco interrumpió. Enrique, el Lord, entró sin esperar permiso, con expresión grave. Tenía unos 50 años, distinguido, con hilos de plata en su cabello oscuro. Uno de los asesores más antiguos del padre de Carlos. Perdone la intrusión, Su Majestad. La mirada de Enrique se desvió hacia mí, algo ilegible en sus ojos. Pero tenemos una situación. Los informes fronterizos indican movimiento de la tribu Aguas Negras. Están probando nuestras defensas. La actitud de Carlos cambió por completo. La dulzura se endureció en algo frío y dominante. ¿Cuántos? Al menos 50 guerreros. Afirman que violamos el tratado al expandir los asentamientos en territorio disputado. No hemos expandido nada. Esos asentamientos han estado ahí durante décadas. Carlos dejó su café con cuidadosa precisión. Buscan una excusa para empujar los límites, probando si estamos distraídos. Los ojos de Enrique volvieron a mí. El momento es desafortunado. El momento es deliberado. La voz de Carlos era glacial. Siempre buscan debilidad después de una boda real, esperando que esté distraído por... Se cayó, apretando la mandíbula. No importa, yo me encargaré. Su Majestad, quizás sería sabio. ¿Sabio qué, Enrique? ¿Ignorarlo? ¿Dejar que piensen que soy débil? La autoridad en el tono de Carlos hizo que incluso Enrique se enderezara. Reúne al consejo. Quiero informes completos sobre nuestras posiciones fronterizas en 1 hora y envía un mensaje al comandante Torres. Quiero a nuestros batallones del norte en máxima alerta. Sí, Su Majestad. Enrique hizo una reverencia y se fue, pero no antes de que captara otra mirada extraña dirigida hacia mí. El solarium de repente se sintió más frío. Carlos estaba en la ventana, con las manos apoyadas en el alféizar, los hombros tensos. Este era el rey cruel del que hablaban los rumores, agudo, autoritario, peligroso. Tienes que irte, dije en voz baja. Tengo que manejar la situación fronteriza. Sí, pero estaré bien. Sigue trabajando en la investigación. Además, agregué, intentando sonar ligera. La ausencia podría ser buena. Mantener nuestra conexión emocional mínima. ¿Recuerdas? Carlos se giró y el conflicto en su expresión me dolió en el pecho. No me gusta dejarte sola. No estoy sola. Elena está aquí y supongo que hay guardias por todas partes. Me acerqué, luego me detuve manteniendo la distancia. Ve a ser un rey. Haz lo que tengas que hacer. Yo seguiré investigando. Me estudió por un largo momento. ¿Estás segura, María? Ve. Algo parecido a la gratitud se instaló en su rostro. Luego asintió y salió de la habitación, ya asumiendo el papel de comandante, rey, el hombre que aplastaba amenazas sin piedad.
Lo vi irse, y la habitación se sintió inmediatamente más fría, como si algo vital hubiera sido extraído del espacio, dejando solo piedra y sombra. La sensación me inquietaba. Esta aguda conciencia de su ausencia, como si mi cuerpo ya hubiera comenzado a catalogar su presencia como algo seguro, lo cual era absurdo. Lo conocía hacía apenas unas horas, pero mi corazón traicionero no parecía preocuparse por la lógica. Solo sabía que la habitación se sentía mal sin él en ella, y esa realización era más aterradora que cualquier maldición. Me obligué a apartarme de la puerta para concentrarme en la investigación extendida sobre el escritorio. Trabajo, investigación, eso era seguro. Eso no me traicionaría. Pasé el día en su estudio, consumida por la investigación. Elena trajo el almuerzo y la cena, que comí distraída mientras repasaba textos sobre maldiciones, magia oscura, hechizos vinculantes. Hice notas, dibujé diagramas, traté de encontrar patrones. La maldición que mató a las novias tenía características específicas. Activada después de la ceremonia de boda, se alimentaba de la conexión emocional, drenaba progresivamente la fuerza vital, no dejaba rastro físico y no podía ser detectada por la magia convencional. Ese último punto me molestaba. Cada maldición dejaba alguna firma, algún residuo mágico, a menos que, a menos que no sea una maldición, murmuré para mí misma. ¿Y si es otra cosa? Saqué textos sobre magia parasitaria, sobre entidades que se alimentaban de la emoción. Encontré referencias a criaturas de las sombras, a demonios atados, a un pasaje sobre magia de luto, hechizos impulsados por la pérdida y el desamor, raros, difíciles de lanzar, que requerían una energía emocional masiva, pero casi indetectables porque no se leían como maldiciones tradicionales. Mi pulso se aceleró. Magia de luto. ¿Quién tendría suficiente luto para alimentar algo así? Todavía estaba leyendo cuando la puerta se abrió. Carlos entró con un aspecto aún más agotado que esta mañana, su camisa manchada con lo que podría haber sido sangre. Me puse de pie al instante. ¿Estás herido? No son mías. Se movió para lavarse las manos en la palangana, sus movimientos mecánicos. La situación fronteriza requirió una respuesta más directa. ¿Luchaste? Ejecuté a 3 guerreros aguas negras que habían cruzado a nuestro territorio y mataron a la familia de un granjero. Su voz era monótona. Dejé sus cuerpos en la frontera como mensaje. El resto retrocedió. Estudié su rostro, la cuidadosa inexpresión, la tensión en su mandíbula, la forma en que no me miraba a los ojos. Esperaba que me encogiera, que lo viera como el rey brutal de los rumores. Pero todo lo que vi fue agotamiento, el cansancio profundo de un hombre que había cometido violencia, porque la alternativa era peor y que llevaría el recuerdo de ello de todos modos. Lo siento, dije en voz baja. Carlos levantó la vista, una genuina sorpresa rompiendo su cuidadosa máscara. ¿Por qué? Por tener que hacer eso, por tener que ser esa persona. Algo se quebró en su expresión, se secó las manos lentamente. La mayoría de la gente me felicita por la justicia rápida o me condena por brutalidad. No soy la mayoría de la gente. Me acerqué, olvidando mi propia regla sobre la distancia. Y creo que ya llevas suficiente condena sin que yo le añada más. Carlos permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente me miró, sus ojos mostraban una vulnerabilidad que me cortó la respiración. Gracias por verme y no apartar la mirada. Podría decir lo mismo de ti. Mi corazón martilleaba. Estábamos demasiado cerca.
lo suficientemente cerca como para ver el hueco de su garganta, la forma en que su pulso latía allí, la línea muscular visible donde su cuello colgaba abierto, todavía húmedo de lavarse. Olía a cuero y a algo más oscuro, a humo y pino. Mi mirada se desvió hacia su boca antes de que pudiera detenerme. Y no, esto era exactamente lo que no podía hacer. Di un paso deliberado hacia atrás, poniendo la distancia necesaria entre nosotros, aclaré mi garganta. Encontré algo en la investigación. Muéstrame. Lo guié al escritorio, le expliqué mi teoría sobre la magia del duelo, observé su mente trabajar a través de las implicaciones, analítica y rápida. Entonces, estamos buscando a alguien que haya experimentado una pérdida masiva, dijo lentamente. Alguien lo suficientemente cercano a mí como para querer esto. Alguien con acceso a practicantes de magia oscura. Y alguien que se beneficiaría de que yo estuviera aislado y vulnerable. Nuestras miradas se encontraron. Enrique sigue actuando de forma extraña, dije con cautela, la forma en que me miró esta mañana. Enrique era el amigo más cercano de mi padre. Me ha estado ayudando desde que subí al trono. Pero la duda se coló en la voz de Carlos. Aunque ha estado presionando mucho por estos matrimonios, insistiendo en que necesito un heredero, necesito alianzas. Incluso después, incluso después de que 5 novias murieran, terminé. Eso no parece una preocupación normal por la sucesión. Carlos se movió hacia la ventana, procesando. Si es Enrique, necesitamos pruebas, evidencia sólida. No puedo actuar contra un miembro del consejo sin causa. Entonces la encontraremos. Me uní a él en la ventana, con cuidado de mantener unos pocos centímetros de espacio entre nosotros. Me miró y algo cambió en su expresión. María, lo que dijiste antes sobre dormir bien anoche. Lo he estado pensando, y dudó, creo que quizás deberías quedarte aquí, en esta habitación conmigo. El calor inundó mis mejillas. Carlos, no así, dijo rápidamente. Pero si ambos dormimos mejor cuando estamos cerca el uno del otro, quizás eso sea una defensa contra la maldición o contra lo que sea que esté sucediendo. Camas separadas, agregó. O yo tomaré el sofá, pero solo cerca. Sabía lo que debía decir. Sabía que compartir una habitación significaba más tiempo juntos, más oportunidades para la conexión que me mataría. Cada instinto práctico gritaba que era una idea terrible, pero sí dormí toda la noche, sin yacer en la oscuridad, contando mis latidos hasta el amanecer, y Carlos también había dormido. Había oído el cambio en su respiración, la forma en que los sonidos inquietos de su estudio finalmente se habían callado. Está bien, me oí decir, pero mantenemos los límites, distancia emocional. De acuerdo, pero la forma en que me miraba sugería que la distancia emocional quizás ya era imposible. Adoptamos una rutina en los días siguientes. Por las mañanas, Carlos se ocupaba de los asuntos del reino. Reuniones del consejo, informes militares, el trabajo interminable de gobernar. Yo usaba esas horas para investigar, hurgando en la historia de Enrique, sus conexiones, buscando cualquier vínculo con practicantes de magia oscura o magia de luto. Por las tardes trabajábamos juntos en el estudio, con cuidado de no tocarnos, manteniendo la distancia física, aunque a veces yo estiraba la mano para coger un libro en el mismo momento que Carlos. Nuestros dedos casi se rozaban antes de que uno de nosotros se retirara. Hablamos durante horas, al principio de la maldición, pero gradualmente de todo lo demás. Aprendí que Carlos había sido educado con poesía y filosofía, entrenado para la diplomacia gentil como su padre. Se suponía que debía negociar la paz, no librar guerras. Dijo una tarde,
mirando un mapa de su reino. Mi padre solía decir que la violencia era el fracaso de la imaginación. Luego hombres violentos lo mataron. Y aprendí que a veces la imaginación no es suficiente. Él supo de la muerte de mis padres, no solo los hechos, sino los detalles que nunca le había contado a nadie. Cómo había estado en el mercado cuando comenzó el fuego. Cómo había corrido a casa para encontrar la casa ya envuelta en llamas. Los gritos de mi madre atravesando el humo. Cómo mi tío José me había tirado hacia atrás cuando intenté correr adentro. Todavía puedo olerlo a veces, admití en voz baja, sin mirarlo. Madera quemada me transporta directamente a ese momento. Carlos estuvo en silencio por un momento. A mí me pasan las rosas. Mi madre usaba aceite de rosas. Después de su muerte, no soportaba el olor. Durante 2 años, hice que los jardineros quitaran todos los rosales del castillo. Levanté la vista para encontrarlo observándome con una comprensión que llegaba hasta lo más profundo de mis huesos. Ambos habíamos perdido todo. Ambos habíamos tenido que reconstruirnos de las cenizas. Estos eran los momentos que recordaría más tarde. No grandes gestos o declaraciones apasionadas, sino admisiones tranquilas a la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas del estudio. La forma en que me traía té sin pedirlo, recordando que me gustaba con miel. La forma en que yo había empezado a dejarle sus textos favoritos abiertos en pasajes que pensaba que disfrutaría, y los encontraba leídos. Las esquinas cuidadosamente dobladas, pequeñas intimidades que se sentían más peligrosas que cualquier beso. Mi tío José apostaba, dije una tarde, mirando la investigación sin verla realmente. Lo perdió todo, incluida su autoestima. Cuando el consejo lo contactó para el matrimonio, lo vio como una salvación, me vendió por oro y favores políticos, y lo llamó deber. La mandíbula de Carlos se apretó. ¿Dónde está ahora? En su provincia, supongo. ¿Por qué? Porque quiero asegurarme de que entienda que estás bajo mi protección, que si alguna vez intenta contactarte, reclamar alguna autoridad sobre ti. Se interrumpió. Lo siento, probablemente no necesitas que amenace a tu familia restante. No es familia. Mi voz era más dura de lo que había pretendido. La familia no te vende como ganado. Carlos extendió la mano instintivamente, como si fuera a tocar la mía. Luego se contuvo. Se retiró. Se estaban acercando demasiado. Yo lo sentía. La forma en que mi corazón saltaba cuando entraba en una habitación. La forma en que había empezado a buscar su sonrisa. La calidez que se extendía por mi pecho cuando se reía de algo que yo decía. Se suponía que esto era profesional, una relación de trabajo, pero cada noche dormían en la misma habitación. Carlos en el sofá que había traído, yo en la cama enorme, y cada noche ambos dormían profundamente, pacíficamente por primera vez en años. Dime algo, dijo Carlos una noche mientras se preparaban para dormir. Él estaba en el sofá, yo estaba en la cama, a una distancia prudente entre nosotros. Algo que nadie más sepa. Me subí las mantas hasta la barbilla. ¿Por qué? Porque quiero conocerte, a la verdadera tú, no a la versión pública. Se acomodó en el sofá, su rostro medio en la sombra. Estamos atrapados en esta extraña situación juntos. Mejor ser honestos sobre quiénes somos. Pensé en negarme, en mantener esos límites que habíamos acordado, pero que seguíamos doblando. Sin embargo, en la oscuridad, con solo la luz de las velas entre nosotros, la verdad se sentía más segura. Quería ser una erudita, dije en voz baja. Antes de que todo sucediera, me encantaban los rompecabezas, los misterios, averiguar cómo funcionaban las cosas. Mi padre me dejaba ayudar con sus casos.
Pensé que quizás podría estudiar derecho o historia o... Me callé. Luego murieron, y mi tío José dijo que la educación era un desperdicio para las muchachas. Cerró la biblioteca de mi padre, vendió la mayoría de los libros. Tuve que esconder los pocos que logré salvar. Por eso eres tan buena en esto, dijo Carlos, refiriéndose a la investigación. Tienes una mente para ello. Probablemente solo estoy dando tumbos en la oscuridad. No, tú encontraste la conexión con la magia del luto. Tú eres quien sugirió mirar a Enrique. Ves patrones que yo paso por alto. Su voz se suavizó. Eres brillante, María. Espero que lo sepas. La calidez se extendió por mi pecho, peligrosa y dulce. Tu turno. Dime algo. Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que se negaría. Luego, nunca he cortejado a nadie. Nunca tuve una relación real. Mis padres arreglaron un compromiso cuando yo tenía 19 años, pero ella murió antes de que nos casáramos. Después de eso todo fue política y supervivencia. No sé cómo exhaló bruscamente. No sé cómo ser romántico o dulce o ninguna de las cosas que alguien como tú merecería. Alguien como yo, inteligente, valiente, hermosa. Mi respiración se enganchó. María, sé, distancia emocional, límites. Pero su voz se había vuelto más áspera. Pero pediste honestidad y estoy tratando de dártela. Debes saber que soy terrible en esto, en los sentimientos, en expresarlos. Mi padre intentó enseñarme poesía y cortejo, pero siempre fui mejor con la estrategia y el combate. Así que, si soy torpe en esto, en, en lo que empiezo a sentir, no, susurré, por favor no lo digas. ¿Por qué no? Porque si lo dices, si lo reconocemos, la maldición gana. Se alimenta de la conexión, ¿recuerdas? De los sentimientos. Mi voz se quebró. No puedo permitir que te preocupes por mí. No si eso significa que moriré. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con todo lo no dicho. Luego Carlos habló, su voz baja e intensa. Entonces encontraremos la prueba contra Enrique. Mañana romperemos esta maldición, María, porque he terminado de fingir que no... Se interrumpió. Acabaremos con esto pronto. Mi corazón martilleaba. Quería ir hacia él, cruzar la distancia entre el sofá y la cama, dejar de luchar contra lo que se estaba gestando entre nosotros. Pero el miedo me mantuvo en mi sitio. Buenas noches, Carlos, logré decir. Buenas noches, María. Permanecí despierta mucho tiempo, escuchando su respiración, que se uniformaba en el sueño, y me preguntaba cuánto tiempo más podríamos mantener esta pretensión de distancia. En el sexto día me desperté con hielo en las venas, un frío que se extendía desde las yemas de mis dedos hasta mis manos como escarcha reptando por una ventana. Me senté demasiado rápido, mi visión nadaba, y miré mis dedos a la pálida luz de la mañana. Parecían normales, se movían normalmente cuando los flexionaba, pero temblaban muy levemente. No, 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 no. Me levanté de la cama tropezando, metí las manos en la palangana. El agua estaba a temperatura ambiente, pero se sentía hirviendo contra mi piel helada. La saqué, vi las gotas deslizarse de unos dedos que no tenían sensación ni calor. El temblor creció, no por el frío, sino por puro terror animal. Así es como empezaba. Así es como habían muerto las otras. Había sido tan cuidadosa. Habíamos mantenido los límites, la distancia física. Nos habíamos dicho que podíamos investigar sin conectar. Pero mi corazón traicionero no había escuchado. Lo había estado catalogando durante días. La forma en que se frotaba las sienes cuando estaba frustrado.
la rara sonrisa que transformaba su rostro, la dulzura en su voz cuando creía que yo no lo escuchaba. Había estado cayendo y no me había permitido admitirlo hasta que mi cuerpo comenzó el proceso de apagarse. Días. Tenía días, quizás unas semanas si tenía suerte. Me vestí rápidamente, mi mente acelerada. Necesitaban pruebas contra Enrique hoy. Necesitaban enfrentarlo, romper la maldición antes de que... Mi respiración se volvió corta y aguda. Pegué mis manos heladas a mi pecho, intentando sentir los latidos de mi corazón. Necesitaba confirmar que aún estaba ahí, aún fuerte por ahora. Encontré a Carlos en el estudio, rodeado de nuevos documentos. Levantó la vista cuando entré y su expresión se agudizó inmediatamente. ¿Qué pasa? Nada, Carlos. Cruzó el espacio entre nosotros y vi el miedo parpadear en sus ojos. Miedo real, el tipo que probablemente no se había permitido sentir en años. Te tiemblan las manos. Las puse detrás de mi espalda, pero era demasiado tarde. Ya las había visto. Estoy bien. Estás mintiendo. Las palabras salieron suaves. Me alcanzó lentamente, dándome tiempo para alejarme. Cuando no lo hice, sus dedos rodearon mi muñeca con infinita delicadeza, sacaron mi mano a la luz. Su pulgar rozó mi palma y observé cómo el color se escurría de su rostro. Estás helada. No es nada. Simplemente no me mientas. Su voz se quebró. No sobre esto. Mi garganta ardía con lágrimas no derramadas. Había estado intentando con todas mis fuerzas ser valiente, fingir que podía con esto, pero la devastación en sus ojos destrozó la poca compostura que me quedaba. Está empezando, susurré. Los síntomas. Los sentí cuando me desperté. El sonido que hizo fue apenas humano. Dolor y rabia e impotencia comprimidos en una sola respiración. Soltó mi mano como si el contacto le doliera físicamente. Retrocedió 2 pasos, luego 3, poniendo distancia entre nosotros como si el espacio pudiera de alguna manera deshacer lo que ya estaba sucediendo. Esto es culpa mía. Sus manos también temblaban ahora, se curvaron en puños a los costados. Presioné demasiado, me acerqué demasiado. Debería haberte enviado lejos la primera noche. Debería haber... Carlos, detente. Acabamos con esto hoy. Su voz se había vuelto de acero. Voy a enfrentarme a Enrique con o sin pruebas sólidas. No puedes. Si te equivocas, si no es él, entonces me encargaré de las consecuencias. Se dirigió a su escritorio, sacó una daga. Pero no voy a verte morir, María. Me niego. La convicción en su voz, la furia apenas contenida. Este era el rey cruel al que todos temían. Y ahora mismo, toda esa crueldad estaba concentrada en salvarme. Espera, dije. Si vamos a enfrentarlo, lo haremos con astucia. Necesitamos una ventaja. Había pasado horas revisando la correspondencia de Enrique, sus registros financieros. La mayor parte estaba en orden, pero había lagunas. Pagos a destinatarios desconocidos, viajes a las provincias del sur donde se sabía que operaban practicantes de magia oscura. Aquí, le mostré a Carlos. Hace 3 años, Enrique hizo una serie de pagos a alguien en Aguas Dulces. Es ahí donde trabajan los magos del duelo, terminó Carlos. Sus ojos se encontraron con los míos. Eso es una conexión. No es una prueba, pero es suficiente para interrogarlo. Lo haremos en la sala del consejo, con testigos. De acuerdo. Su mirada se posó de nuevo en mis manos, y el dolor cruzó su rostro. ¿Cómo te sientes? ¿De verdad? Frío, cansada, pero estoy bien. Soy funcional. Intenté sonreír. No voy a colapsar dramáticamente a tus pies. Eso no es gracioso, María.
Lo sé. Me acerqué olvidando la precaución. Ya habíamos pasado de eso de todos modos, pero vamos a arreglar esto hoy. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? No tenía una respuesta, porque no sabía qué venía después. Si rompían la maldición, si yo sobrevivía, ¿qué entonces? ¿Un matrimonio real con un hombre del que me estaba enamorando? ¿O la libertad de irme, de empezar de nuevo en otro lugar? Todavía quería irme. Antes de que pudiera espiralar más, un golpe interrumpió. Elena entró con expresión preocupada. Su Majestad, Lord Enrique solicita una audiencia. Dice que es urgente. La mano de Carlos encontró la daga en su cinturón. Que entre. Enrique entró momentos después, e inmediatamente algo andaba mal. Su compostura habitual se había resquebrajado. Sus ojos se movían rápidamente entre Carlos y yo con una ansiedad apenas disimulada. Su Majestad, dijo Enrique, con un ligero temblor en la voz, necesito hablar con usted en privado. Todo lo que tenga que decir puede decirlo delante de mi esposa. La mandíbula de Enrique se apretó. Se trata de su seguridad, de la maldición. El aire en la habitación se electrificó. Todo el cuerpo de Carlos se tensó. ¿Qué sabes de la maldición? Sé quién la lanzó. Las palabras de Enrique salieron de golpe. Sé quién ha estado matando a las novias. Y su majestad necesita actuar ahora porque... Miró a María con verdadero miedo en sus ojos, porque ella está en peligro, peligro inmediato. ¿Quién? La voz de Carlos era mortalmente silenciosa. Enrique tomó aire. Lady Sofía, su tía. Carlos se quedó muy quieto. Eso es imposible. Sofía amaba a mi madre. Ha sido... Un recuerdo afloró, inesperado. La mano de Sofía en su hombro en el funeral, su voz hueca. Era la mejor de nosotros, Carlos, la mejor. La forma en que había mirado el retrato de su madre durante horas, inmóvil. Cómo había insistido en arreglar las flores personalmente, eligiendo todas las favoritas de su madre. Él había pensado que era dolor, solo dolor, pero Enrique estaba negando con la cabeza. Ella amaba demasiado a su madre, dijo con cautela, no como una cuñada, sino como algo más. Era un secreto a voces en la corte hace años. La reina Elena lo sabía e intentó ayudar a Sofía a seguir adelante, a encontrar a otra persona. Pero Sofía hizo una pausa. Ella nunca lo hizo. Durante 23 años, amó a una mujer que nunca pudo corresponder esos sentimientos. Y cuando sus padres murieron, algo en Sofía se rompió. Eso no tiene sentido, dijo Carlos. Pero su voz había perdido convicción. ¿Por qué me culparía a mí? Yo no... Tienes los ojos de tu madre, dijo Enrique en voz baja. Su voz, sus gestos. Sofía la ve cada vez que te mira. Se encontró con la mirada de Carlos. Y tú estás vivo, construyendo una vida, encontrando el amor cuando Elena está muerta. Creo que Sofía no pudo soportarlo. El rostro de Carlos se había puesto pálido. ¿Por qué no me trajiste esto antes? Lo sospechaba, pero Sofía es astuta. No dejó pruebas, ningún rastro. He estado intentando encontrar evidencia durante un año. Enrique sacó un pequeño diario. Esta mañana finalmente lo encontré. Su diario, escondido en sus aposentos, está todo ahí. Sus sentimientos por su madre, su dolor, la maldición. Entregó el diario a Carlos, quien lo abrió con manos temblorosas. Me acerqué lo suficiente para leer por encima de su hombro y se me revolvió el estómago. Página tras página de amor obsesivo, de desamor, de ver a Elena elegir a Alfonso, de ver su felicidad pudrirse lentamente en amargura, y luego las últimas entradas después de la muerte de Elena. Tiene sus ojos. No puedo mirarlo sin verla.
Es una tortura tenerlo vivo cuando ella se ha ido. No merece el amor, no merece la felicidad, no cuando ella está muerta, no cuando yo estoy aquí sola, cargando este dolor que nunca termina. Encontré un camino, una maga de duelo en aguas dulces. Uniré la maldición a mi propia pena. Haré que se alimente de cualquier amor que intente construir. Los verá morir uno por uno hasta que entienda, hasta que esté tan solo como yo. Mis manos temblaban. ¿Dónde está ahora? En sus aposentos, dijo Enrique. Pero tenemos que movernos rápido. La maldición está ligada a su fuerza vital. Si se da cuenta de que lo sabemos, podría... Una conmoción resonó por el castillo, voces alteradas, alguien gritando por el rey. Carlos ya se estaba moviendo. Yo y Enrique corríamos detrás de él. Encontraron a Sofía en el gran salón, rodeada de guardias que parecían inseguros de si debían retenerla o retroceder. Ella estaba en el centro de la sala, con los ojos salvajes y temblorosa. Cuando vio a Carlos, algo se desmoronó en su expresión. «Sé que encontraste el diario», dijo Sofía, su voz quebrándose. «Sé que Enrique te lo contó todo». «Sofía». Carlos se detuvo a varios pasos, su mano moviéndose instintivamente para protegerme. «¿Por qué, después de todo lo que hemos pasado, por qué harías...?» «Porque no puedo mirarte sin verla». Las palabras salieron de Sofía como una confesión que se había estado gestando durante años. Tienes sus ojos, su voz, su calidez. Cada vez que te ríes, cada vez que sonríes, es como si estuviera aquí pero no aquí. Y no puedo... Su voz se quebró. No puedo soportarlo. Sentí la maldición pulsando entre nosotros, alimentada por la angustia de Sofía. Mis propias manos estaban heladas ahora, el frío extendiéndose por mis brazos. Tenía minutos, quizás menos. «La amaste», dije en voz baja, dando un paso adelante a pesar de la postura protectora de Carlos. «A la reina Helena la amaste durante años». El rostro de Sofía se contorsionó. «La amé toda mi vida. La vi casarse con tu padre». Miró a Carlos. «La vi construir una familia, un reino, todo lo que yo nunca pude tener. Y me dije a mí misma que era suficiente con estar cerca de ella, con servirla, con...» Se interrumpió, las lágrimas rodando por su rostro. «Y luego ella murió, y tú viviste, y pensé, ¿por qué? ¿Por qué tú puedes seguir viviendo, seguir amando cuando ella se ha ido?» «Así que lo maldijiste», dije. «Te aseguraste de que cualquiera que intentara amarlo moriría». «Me aseguré de que lo entendiera». La voz de Sofía se elevó. «Me aseguré de que supiera lo que se siente amar a alguien y perderlo una y otra vez. Ver cómo la felicidad se escapa por mucho que luches por ella». Las manos de Carlos se habían cerrado en puños. Podía verlo luchar, el dolor y la furia pugnando en su rostro. Di un paso entre él y Sofía, una barrera deliberada. «Estoy muriendo», dije simplemente. «Ahora mismo la maldición me está matando». Los ojos de Sofía se posaron en mí, algo casi como arrepentimiento cruzando sus facciones. «Y podría odiarte por eso», continué, mi voz firme a pesar del frío que se acercaba a mi corazón. «Podría rogarle a Carlos que te ejecute, que te haga sufrir como has hecho sufrir a otros. Pero eso es lo que esperas, ¿no? Eso es lo que crees que hace el amor. Destruye, toma, no deja más que dolor». «Porque lo hace», susurró Sofía. «No». Mi mente regresó al diario encuadernado en cuero que había encontrado escondido detrás de otros libros en la biblioteca hace un día. Los escritos privados de la reina Helena. En ese momento, había hojeado las entradas sobre Sofía sin comprender su significado.
Las había archivado como potencialmente útiles, pero sin tener claro cómo. Ahora, con Sofía de pie ante mí, rota y afligida, las piezas finalmente encajaron. Tu amor te destruyó porque nunca lo dejaste ir. Pero eso no fue culpa de Elena, y no es lo que ella habría querido para ti. Abrí el diario en una página que había marcado, mis manos temblaban por el frío y la urgencia. Escucha, esto es de hace 10 años. Hoy volví a ver a Sofía observándome con tanta tristeza en sus ojos. Mi corazón se rompe por ella. Merece su propia felicidad, su propio amor, que le sea devuelto en plena medida. He intentado ayudarla a ver que mi afecto por ella, aunque genuino, nunca será lo que ella necesita. Ruego que encuentre a alguien que pueda darle lo que yo no puedo. Ella se lo merece. Merece ser amada de la manera en que ama, completa, totalmente, sin reservas. Sofía hizo un sonido herido. Basta. Ella lo sabía. Seguía adelante incluso mientras manchas negras bailaban en mi visión. Ella sabía lo que sentías y no te compadeció ni se burló de ti. Quería que fueras feliz. Se lamentaba de no poder darte lo que necesitabas, pero quería que lo encontraras en otra parte. Está muerta, dijo Sofía con la voz quebrada. Nada de eso importa ahora. Importa porque estás deshonrando su memoria. Mi voz era suave pero firme. La mujer que escribió estas palabras, que se preocupó por ti, que quería que encontraras la alegría, estaría devastada por lo que te has convertido, por el dolor que has causado en su nombre. Las lágrimas rodaron por el rostro de Sofía. No sé cómo dejarla ir. No tienes que dejarla ir, dije, tambaleándome ahora mientras la maldición apretaba su agarre. Carlos me tomó del codo, estabilizándome. Solo tienes que dejar ir el dolor, dejar ir la amargura. Elige honrarla viviendo como ella quería para ti, con la posibilidad de la felicidad, no ahogada en el dolor. La mirada de Sofía se movió entre Carlos y yo, captando la forma en que él me sostenía, la desesperación en sus ojos. «La amas», le dijo a Carlos. «¿Realmente la amas?» «Sí», dijo Carlos con voz ronca. «¿Y tú?» Sofía me miró. «¿Tú lo amas a él?» «Sí», mi voz era apenas un susurro. «Por eso te pido que liberes la maldición. No por mí. Probablemente estoy muriendo de todos modos, pero por él. Porque Elena amaba a su hijo y no querría que sufriera así. Sabes que no querría». Sofía se derrumbó, cayendo de rodillas. Grandes sollozos sacudieron sus hombros. «He estado tan enfadada durante tanto tiempo. No sé cómo ser otra cosa». «Puedes aprender», dije, dejándome caer de rodillas frente a Sofía. A pesar de la protesta de Carlos, tomé las manos de Sofía, cálidas contra las mías heladas. No es demasiado tarde para elegir de manera diferente, para elegir la curación en lugar del dolor, para honrar la memoria de Elena convirtiéndote en la persona que ella creía que podía ser. Por un largo momento, Sofía solo miró nuestras manos unidas. Luego cerró los ojos y sentí que algo cambiaba. Un gran desentrañamiento, como nudos desatándose uno por uno. «Lo libero», susurró Sofía. «Libero la maldición. Libero el dolor. Lo libero». Su voz se quebró. «La libero no de mi corazón, sino de esta cosa retorcida que hice de mi amor». La maldición se rompió. Lo sentí romperse como hielo crujiendo bajo el sol de primavera. El frío que se había estado arrastrando hacia mi corazón retrocedió, y luego el calor entró tan rápido que me quemó. Grité, doblando mi cuerpo mientras la sensación regresaba a mis extremidades en una dolorosa inundación. Mis dedos hormigueaban viciosamente. Me dolía el pecho. Mi corazón tartamudeó y luego latió fuerte y seguro.
La vida regresaba a mí en oleadas que me dejaron jadeando y temblando. Carlos me atrapó antes de que pudiera caer, tirándome hacia arriba y a sus brazos con la fuerza suficiente para robarme el poco aliento que había recuperado. Sus manos se movieron sobre mí frenéticamente, mi cara, mis hombros, mis brazos, como si necesitara confirmar que estaba viva. María. Su voz se quebró contra mi cabello. Pensé. Aún no podía hablar, solo podía aferrarme a él, mi rostro presionado contra su pecho, sintiendo su corazón martillar bajo mi mejilla. Estoy bien, logré finalmente, aunque las palabras salieron ásperas e inestables. Estoy bien. Se apartó lo suficiente para mirarme. Sus manos enmarcaban mi rostro, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Tus manos están... Flexioné mis dedos entre ellos, cálidos, firmes, vivos. Están perfectas. Sofía permaneció en el suelo, con un aspecto más pequeño de alguna manera, rota, pero ya no peligrosa. ¿Qué me pasa ahora?, preguntó. Carlos la miró por un largo momento. Te vas esta noche. Hay un monasterio en las montañas del sur, en Sierra Nevada. Ayudan a la gente que está pasando apuros. Irás allí. Sanarás o no, pero nunca volverás a pisar este castillo. Sofía asintió lentamente. Eso es más piedad de la que merezco. Es lo que mi madre habría querido, dijo Carlos en voz baja. Y a pesar de todo, todavía recuerdo a la tía que solía contarme historias cuando era pequeño, antes de que el dolor te convirtiera en esto. El rostro de Sofía se arrugó de nuevo, pero se puso de pie con dignidad. Lo siento, dijo mirándome, por lo poco que valga ahora. Lo siento. Luego se fue, escoltada por guardias, y yo me desplomé contra Carlos. La salvaste, dijo él con asombro. Incluso mientras morías, intentaste salvarla. No salvé, corregí. A todos nosotros, porque Sofía tenía razón en una cosa. El amor puede destruir, pero solo si lo permitimos. Solo si elegimos la destrucción en lugar de la curación. Las manos de Carlos subieron para enmarcar mi rostro. Te elijo a ti, dijo con fiereza. Cada día por el resto de mi vida. Te elijo a ti, María. Yo también te elijo a ti. Susurré y lo besé. Me habían besado una vez antes. Un beso torpe y con la boca cerrada de un muchacho de mi pueblo cuando yo tenía 14 años, antes de que hubiera entendido lo que estaba pasando. Esto no era nada de eso. Esto era calor y hambre y 3 años de la soledad forzada de Carlos, chocando contra 6 días de mi desesperada contención. Su boca se abrió contra la mía, y yo hice un pequeño sonido de sorpresa que se convirtió en algo completamente diferente cuando su lengua rozó mi labio inferior. Mis manos se aferraron a su camisa, atrayéndolo más, y él respondió apoyándome contra el pilar más cercano, su cuerpo una línea de calor contra el mío. María exhaló contra mi boca, y la crudeza de su voz me envió electricidad por la columna vertebral. Sus manos estaban en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás para poder besarme más profundamente. Y yo lo dejé, lo quería. Quería todo lo que me había estado negando. Cada toque que había prohibido, cada momento de cercanía que había rechazado. Cuando sus labios dejaron los míos para recorrer mi mandíbula, jadeé. Cuando sus dientes rozaron el punto sensible debajo de mi oreja, temblé. Y cuando susurró mi nombre de nuevo, sonando destrozado y deseoso, me di cuenta de que yo también temblaba. No por frío o miedo, sino por un deseo tan intenso que me dejó aturdida. Deberíamos, empecé, aunque no tenía idea de cómo debía terminar esa frase.
¿Deberíamos qué? Carlos se apartó lo suficiente para mirarme, sus ojos oscuros y ardientes, sus labios hinchados por besarme. Detenernos, si eso es lo que quieres. No. Lo acerqué de nuevo, besándolo con una audacia que nos sorprendió a ambos. No te detengas. Así que no lo hizo. Me besó como si se hubiera estado muriendo de hambre por ello. Y yo lo besé con igual fervor. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, ambos ruborizados y despeinados, me di cuenta de que seguía apoyada contra el pilar, mis piernas alrededor de su cintura, sus manos sosteniendo mi peso como si no pesara nada. Eso fue, empecé. Todo, terminó Carlos, apoyando su frente contra la mía. Eso fue todo. Nos quedamos así por un momento sin aliento, y luego la realidad se filtró lentamente. El gran salón a nuestro alrededor, la luz de la mañana entrando por las altas ventanas, el hecho de que acabábamos de besarnos así delante de... Mis ojos se abrieron de golpe. Miré a mi alrededor frenéticamente, el calor inundando mis mejillas. El salón estaba vacío. Enrique, dijo Carlos, siguiendo mi mirada con una expresión ligeramente aturdida. Una sonrisa tiró de su boca. Debe haberse ido. Oh Dios. Enterré mi rostro contra su hombro, la mortificación batallando con el alivio. ¿Crees que nos vio? Definitivamente. El pecho de Carlos retumbó con una risa silenciosa, pero es discreto, y considerando que acaba de vernos romper una maldición de muerte, sospecho que está dispuesto a pasar por alto un poco de entusiasmo. Gemí, pero yo también sonreía. Estábamos solos en el gran salón, la luz del amanecer lo pintaba todo de oro, y yo seguía aferrada a él. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz suave. Carlos se apartó para mirarme. Ahora te cortejaré adecuadamente, sin maldición, sin investigación, sin riesgos de vida o muerte. Solo nosotros, aprendiéndonos el uno al otro, construyendo algo real. Me gustaría eso, aunque soy terrible con el romance. Sonreí, especialmente porque eres terrible en ello. Verte intentarlo será entretenido. Él se rió, una risa real, cálida y sin reservas. Eres cruel. Aprendí del mejor. Lo besé de nuevo, más suave esta vez. Pero sí, Carlos, cortéjame, conquístame, intenta tu peor poesía y tus gestos románticos más torpes. Prometo reír solo un poco. Eso es generoso por tu parte. 6 meses después, yo, María, estaba en el jardín de la memoria, plantando flores junto a las 5 secciones conmemorativas. No flores blancas para la muerte, sino vivas rosas rojas, un símbolo de supervivencia, de vida que persiste a pesar de la tragedia. «Les habrías gustado», dijo Carlos desde detrás de mí. Me rodeó la cintura con los brazos, apoyando la barbilla en mi hombro. Las otras, si hubieran tenido la oportunidad de conocerte, ojalá hubiera podido salvarlas también. Lo hiciste en cierto modo, rompiste la maldición, te aseguraste de que nadie más muriera. Me besó la sien, me recosté en él, observando la puesta de sol sobre los jardines. 6 meses de conocernos el uno al otro, sus torpes intentos de poesía, mi enfoque sistemático de la gestión del reino, nuestro amor compartido por los juegos de estrategia nocturnos y los paseos matutinos. 6 meses de despertar uno al lado del otro, las pesadillas y el insomnio desaparecidos, de intimidad lenta y dulce, y de apasionadas discusiones sobre política, de construir algo que ninguno de los dos había esperado. Asociación, amistad, amor. El consejo quiere saber cuándo tendremos un heredero, dije,
más que nada para molestarlo. Carlos gimió. Pueden esperar. No voy a compartirte todavía. Posesivo. Absolutamente. Me giró en sus brazos. Eres mía, María, y yo soy tuyo. Y sí es como funciona esto. Eso es muy romántico, de una manera bárbara. Te dije que era malo en esto. Estás mejorando. Lo besé, saboreando la risa y el amor y el hogar. Además, me gusta el enfoque bárbaro. Sabía que había una razón por la que me casé contigo. Te casaste conmigo porque el consejo te obligó. Yo me quedé casada contigo porque me enamoré de ti. Su expresión se volvió seria. Y elijo seguir casado contigo porque me haces mejor, más feliz, más humano. Eso es realmente muy bueno, admití. ¿Has estado practicando? Solo durante los últimos meses. Ella se rió y él capturó el sonido con otro beso. Se quedaron así por un rato, abrazados mientras caía la oscuridad. Y María pensó en las elecciones, en ser vendida a un rey cruel y encontrar en su lugar a un hombre complicado. En quedarse cuando podría haber huido, en luchar cuando podría haberse sometido, en elegir el amor cuando habría sido más seguro marcharse. Había sido ganado vendido por oro y política, pero se había convertido en una reina en sus propios términos, no a través de una ceremonia o un contrato, sino a través de la elección, la suya y la de él, libremente dadas. ¿Listos para entrar?, preguntó Carlos finalmente. Creo que prometiste ayudarme con esos acuerdos comerciales. Solo si prometes ayudarme con la propuesta universitaria, es a donde quieres abrir la educación a estudiantes comunes. La misma. Llevaba meses trabajando en ella, usando mi posición para crear las oportunidades que a mí me habían negado. Dijiste que lo apoyarías. Lo apoyo. Nos vas a llevar a la bancarrota con el idealismo, pero lo apoyo. Su sonrisa era cálida. Además, verte discutir con nobles testarudos es uno de mis pasatiempos favoritos. Porque soy tan elocuente. Porque eres aterradora de la mejor manera. Regresaron al castillo tomados de la mano, sus sombras alargándose por los jardines. Detrás de ellos, 6 secciones de flores florecían, 5 en memoria, una en celebración. Un recordatorio de que del dolor y la maldición y la casi tragedia, algo hermoso podía crecer. Si eras lo suficientemente valiente para elegirlo, si eras lo suficientemente fuerte para creer que el amor no tenía que destruir, que podía sanar en su lugar, y si tenías la suerte de encontrar a alguien que te eligiera de vuelta libre y completamente, con los ojos abiertos a cada defecto y fortaleza. María había encontrado eso contra todo pronóstico, toda expectativa, cada rumor sobre reyes crueles y novias malditas. Había encontrado un hogar. Y hoy, no sé. A veces pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado. A veces pienso que cometí un error, que la elección fue un salto al vacío. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no creen? Nada es tan claro, tan absoluto como parece en las historias. Nada es perfecto. Pero, al final, esta es mi historia. Y en ella encontré mi propio tipo de verdad, un poco desordenada, un poco complicada, pero irrevocablemente mía.